Bienvenidos a esta transmisión en vivo para Conectimed. Está con nosotros el doctor Diego Casaos, médico radiólogo Doppler, especialista en radiología e imagen por el Consejo Mexicano de Radiología e Imagen AC, quien nos hablará sobre la clasificación de lesiones de tiroides. Y nuestra moderadora, la doctora Aymara García, médico general por la Universidad de Ciencias Médicas de Pinar del Río, Cuba. Muy buenas tardes, doctor Diego Casaos. Gracias por acompañarnos hoy en nuestra sección de video en vivo de Conectimed. Gracias, pues buenas tardes. Hoy estaremos abordando el tema de los nódulos tiroideos, una afección muy frecuente en la práctica médica diaria y que en ocasiones podemos diagnosticar con simples maniobras como la exploración física a la palpación. Sin embargo, la mayoría de los casos se diagnostican por técnicas de imagen, específicamente la ecografía, por una excelente relación costo-beneficio, diríamos. Entonces, mi primera pregunta sería, ¿cuándo se indica una ecografía tiroidea? Hola, buenas tardes. Bueno, la ultrasonido tiroideo se debe realizar ante la sospecha de un nódulo posterior a la exploración física o cuando presenta dolor a la palpación. En ocasiones existe dolor al deglutir o el paso de los alimentos. Es el momento conveniente de realizarse una exploración sonográfica. Asimismo, es importante tener en cuenta que todos los pacientes que tengan antecedentes familiares de patologías tiroideas es necesario realizarse esta exploración. También es importante saber que la tiroides se localiza en la parte anterior e inferior del cuello. Al momento de observarnos, inclusive al peinarnos en el espejo, notamos una nodulación o un aumento de volumen y en ese momento es conveniente realizar la exploración sonográfica. Muchas gracias. Y bueno, en su práctica médica, ¿cuáles son las afecciones tiroideas que diagnostica con mayor frecuencia? Bueno, ya habíamos indicado que la primera modalidad de diagnóstico por imagen empleada en las enfermedades tiroideas es el ultrasonido. En primer lugar se encuentran las enfermedades de tipo inflamatorio, tiroiditis de diferente etiología, en una fase aguda, subaguda o en una fase crónica. Todo esto va a depender de las características sonográficas que vamos a encontrar y que posteriormente detallaremos. En segundo lugar, observamos las lesiones de tipo quístico. En tercer lugar, son los nódulos tiroideos. Y de acuerdo a las características, vamos a observar si estos son de aspecto benigno o tienen ciertos sospecha de malignidad. ¿Y qué datos morfológicos pueden ustedes del órgano a partir de la ecografía? Bueno, es importante empezar desde los hallazgos de lesiones benignas. Las lesiones benignas, en el caso de un proceso inflamatorio, nosotros observamos desde la morfología de la glándula. Ya es decir, la glándula presenta dos lóbulos, uno derecho y un izquierdo, unidos por una angostura que le llamamos cismo. El tamaño normal de la glándula mide aproximadamente entre 25 por 12 por 18 milímetros en sus tres ejes. Es importante complementar que esta glándula no debe rebasar los 30 gramos de peso. El istmo presenta una medida de 2 a 5 milímetros aproximadamente. Cuando nosotros observamos aumento de volumen, vamos a observar sus bordes que deben ser regulares, bien definidos. La ecogenicidad de la glándula tiroidea en un proceso inflamatorio es hipoecoica, sin lesiones en su interior, ya sea de aspecto quístico o sólido. Cuando aplicamos la modalidad Doppler color, presentamos una vascularidad homogénea sin reforzamientos anómalos. Cuando es una tiroiditis, cuando existe alguna lesión, en este caso
el ultrasonido tiene una alta sensibilidad para poder diferenciar una lesión de aspecto líquido o sólido. Las lesiones líquidas son los quistes, pueden ser quistes simples. De igual forma, valoramos bordes, el contenido que debe ser anecoico homogéneo, que no se observe ecos. Normalmente la vascularidad en ellas es periférica y en forma tenue. Los nódulos son sólidos. La ecogenicidad en estas lesiones existe incremento en su ecogenicidad, pero es homogénea, sin algún agregado, tanto calcificaciones como vascularidad dentro de la lesión. Ok. Y además del ultrasonido, ¿con qué otras técnicas contamos a la hora de estudiar el tiroides? Perdón, esto son los datos en relación a lesiones benignas. Las lesiones con datos de malignidad, vamos a ver también la forma, sus bordes. En ello ya los bordes son lobulados. La ecotextura cambia totalmente, tiene un aspecto moteado. Hay zonas hipoecoicas que alternan con zonas de mayor ecogenicidad. Las dimensiones forma parte importante. El eje anteroposterior de la lesión es de mayor longitud que el transversal. Cuando aplicamos el Doppler color, vamos a observar que empieza a haber vascularidad intralesional y la presencia de calcificaciones en el interior de la lesión. Cuando tenemos estos hallazgos, nosotros podemos recurrir a diferentes modalidades de imagen. En este caso sería la tomografía, la gammagrafía, resonancia magnética y actualmente que es el PET con TC, que es la tomografía por emisión de positrones. Todas estas son herramientas útiles para el diagnóstico de lesiones tiroideas. Ok, entonces ya de este modo es como diferenciaríamos los nódulos tiroideos benignos de los malignos. Así es. Y sería necesario siempre realizar una biopsia de los nódulos para llegar a un diagnóstico, y si no es necesario, ¿cuándo es que se realiza esta biopsia? Bueno, para realizar la biopsia es necesario caracterizar a la tiroides. El Colegio Americano de Radiología desarrolló un reporte de datos de imagen llamado TIRRAT. Este TIRRAT es semejante al reporte que hacemos en mama, más que mama es BIRRAT, y va a dar 6 categorías. No sé si podemos empezar con el reporte del TIRRAT o lo voy a describir. Claro. Sí, claro. No tenemos, si no tenemos el diagrama, empezamos con el TIRRAT 1. El TIRRAT 1 es una tiroides normal. Habíamos comentado que la tiroides consta de 2 lóbulos, uno derecho y uno izquierdo, y una zona del istmo. En el istmo a veces podemos encontrar un lóbulo piramidal. Los bordes son regulares, ya habíamos comentado, definidos, la ecotextura es homogénea, con adecuada vascularidad, sin reforzamientos anómalos. En este momento estamos ante un TIRRAT 1, que es un estudio normal, 0 de malignidad. Posteriormente tenemos el TIRRAT 2, ese se cataloga como hallazgos benignos. Y en este rublo entran todos los procesos inflamatorios, las tiroiditis agudas, subagudas o crónicas. Entran los quistes simples, quistes complejos, que son de tipo coloidal, o las lesiones nodulares con las características que ya habíamos comentado. Esto se cataloga como hallazgos benignos y tiene 0 grado de malignidad.
Cuando estas lesiones, sus bordes ya no son tan regulares, empieza a formar nodulaciones, la ecotextura es compleja, empieza a alternar zonas hipoecoicas con mayor ecogenicidad, estamos ante un TIRA3. El TIRA3 nos indica que son hallazgos probablemente benignos, que nos da aproximadamente menor del 5% de que estas sean lesiones malignas. Se requiere un control semestralmente, tanto sonográficamente como laboratorialmente. Y posteriormente tenemos al TIRAT4. El TIRAT4 lo vamos a subclasificar. TIRAT4 nos indica hallazgos probablemente malignos. Y se subclasifica en 3 rublos, A, B y C. El rublo A se le cataloga a aquellos que tienen baja incidencia de datos de malignidad y prácticamente es de un 5 a un 10% de porcentaje de malignidad. El B son hallazgos probablemente malignos de mediana incidencia. Estos tenemos de un 10 a un 50% de porcentaje de que sean malignos. Y el C es con alta incidencia de malignidad, que es de un 50 a un 85%. Posteriormente tenemos el BIRAT5. El BIRAT5 nos dice que son hallazgos malignos de acuerdo a las características de la lesión y tiene una incidencia de un mayor del 85%. Posteriormente hay un rublo que es el sexto, que son neoplasias ya diagnosticadas con reportes citopatológicos que nosotros exploramos. Ese es el BIRAT6. Y así es como nos quedarían clasificados los nódulos tiroideos por patrones ecográficos. Así es. Exactamente. Sí. Muchísimas gracias, doctor. Ahora, en el caso de la biopsia, ¿cuándo se contraindica? Bueno, la biopsia se contraindica cuando tenemos algún problema de coagulopatías. Es importante al paciente hacerle saber en qué consiste el procedimiento, pedirles a él, sobre todo, tiempos de coagulación. Su servidor le pide la glucosa y, si es hipertenso, cifras de tensión arterial. El estudio es de mínima invasión, es una intervención de mínima invasión y es importante que nuestro paciente sea cooperador. Tenemos pacientes que tienen un alto grado de estrés o tensión. En ellos no es posible realizar una biopsia con sedación. La sedación consiste en aplicación de anestésico local y posteriormente aplicación subdérmico. Si el paciente aún así persiste y tiene movimientos, dificultad para realizarla, a ellos la podemos apoyar con una sedación. Entonces, echamos mano de nuestro anestesiólogo, él llega, prepara al paciente y ahora sí dormimos al paciente y sin ningún problema. Se presentan las complicaciones con mucha frecuencia y si nos pudiera decir cuáles son las complicaciones que mayormente se han asociado a este procedimiento. Sí. Hay varias complicaciones, pero las más importantes y que hemos notado son las hemorragias. La hemorragia, la mayoría de las lesiones que vamos a biopsiar tienen cierto grado de vascularidad. Hay un incremento en el grado de vascularidad. Antes de realizar la biopsia, hacemos una exploración, un mapeo por donde vamos a poder llegar a nuestra lesión y obtener nuestro tejido para el reporte. En ocasiones existe cierto sangrado que predispone a un hematoma. Es importante comentarle al paciente que esto lo va a presentar hasta que puede ser una semana, 10 días que presente el hematoma. Y las otras, que es muy rara, pueden ser las infecciones, un poco común, pero son las dos más principales. Muchísimas gracias.
Definitivamente en la estructura del cuello se presentan en ocasiones muchos aumentos de volumen con los que es necesario realizar diagnósticos diferenciales. ¿Qué otras patologías se pueden diagnosticar por técnicas de imagen aquí en el cuello? Bueno, cuando nosotros realizamos la exploración sonográfica de la tiroides, siempre va a la mano de explorar la vía linfática. Normalmente estos pacientes tienden a ser proinflamatorios a nivel ganglionar. Entonces nos vamos desde la base del cuello. Existen diferentes niveles de ganglios y vamos explorando cada uno de ellos. A su vez, podemos encontrar otras lesiones o masas en cuello. Las más frecuentes vamos a encontrar a nivel de la bifurcación carotidia los quemodectomas o los glóbulos carotidios. Son lesiones demasiado vasculares y tienen una localización en la bifurcación carotidia entre la carótida interna y externa. Si nos vamos hacia la línea media, vamos a encontrar frecuentemente lesiones quistes tiroglosos, que es totalmente diferente. Tenemos por arriba de la hioides, donde se encuentran localizados. Esta parte podemos ir explorando hacia las glándulas salivales, submaxilares, parotidias. Esto es un poquito más hacia arriba de la exploración. Una pregunta, doctor, refiriéndonos un poco a algo que nos había comentado al inicio, ya que nos pueden estar viendo médicos que no sean especialistas en imagen. Cuando hablamos de tumores que son hipoecoicos o hiperecoicos, ¿cómo se vería esto en la imagen? ¿Más grises, menos grises? ¿Cómo es que se diferencian? Bueno, en el ultrasonido tiene diferentes grados de atenuación. Anecoico, en este caso, es el líquido y es totalmente negro. Es homogéneo negro. Cuando esta caracterización tisular del tejido es más grisáceo, estamos ante la sospecha de una imagen hipoecoica. Y cuando la lesión incrementa, se puede decir de la escala de grises un poco más elevado a blanco, estamos ante una imagen ecogénica. Entonces, ecogénica es totalmente blanco, hipoecoico es gris, anecoico es totalmente negro. Muchas gracias. Y una última pregunta, doctor. Usted como especialista en imagenología y radiología, ¿qué importancia le atribuye al ultrasonido en las patologías de la tiroides? Bueno, el ultrasonido es una herramienta útil para el radiólogo. Realmente es un reto que cada día es mucho más exigente debido a las modalidades de las diferentes secuencias de imágenes. Nosotros nos podemos ayudar con la elastografía, que son modalidades, el ultrasonido Doppler color para ver las características de esta lesión, y a su vez es una herramienta útil para guiarnos ante la biopsia de una de estas nódulos, si es que así lo cree conveniente. Realmente es una herramienta muy de fácil manejo, pero en manos expertas, ¿no? Efectivamente. Gracias, doctor Casados, por compartir sus conocimientos con nosotros. Sí, pues muy agradecido por esto. Yo creo que es el inicio de unas pláticas. Cualquier duda. Sería un placer. Muy bien. Gracias. Okay. Agradecemos al doctor Diego Casados Martínez por su valiosa participación y por compartirnos sus conocimientos. Igualmente a la doctora Aymara García como moderadora en esta entrevista. También agradecemos a los profesionales de la salud por acompañarnos y los esperamos en la próxima transmisión de Conectimed en vivo.